Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Nessa palestra, a nossa primeira convidada internacional, Gabriela Ercamidia, host de 2 grandes podcasts de marketing, o Marketing Hack Show e o Accelerate by Facebook, diretamente do México, vai mostrar pra gente que o e-mail pode ajudar você em todos os momentos do seu funil de vendas, desde a geração de leads até o posicionamento, lançamento de ofertas, relacionamento e muito mais. Bienvenida, Gabriela. Vamos a empezar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Escamilla. Estoy súper contenta de estar aquí en Email Marketing Summit. Estoy en Monterrey, en México. Estoy muy contenta de contarles un poco de mi experiencia y pues espero que se lleven varios aprendizajes y varias acciones para implementar dentro de su estrategia. Voy a compartir mi pantalla. Y hoy les voy a hablar sobre la importancia del email para un embudo de ventas. Seguro todo el mundo ya sabe qué es un email, seguro todo el mundo ya ha enviado en algún momento un correo, pero si no lo han hecho, no se preocupen que esta conferencia es para todo tipo de personas, quien tanto ha trabajado con emails
quien no sabe qué es un embudo de ventas o quien ya ha trabajado, hay algunos tips y algunas acciones que se pueden llevar para mejorar su estrategia. Entonces, antes de todo, quiero contarles quién soy yo, quien no me conoce. Yo soy Gabriela Escamilla, soy mexicana, estuve trabajando en una empresa brasileña que se llama RD, Resultados Digitais, ahora se llama RD Station. Estuve un año viviendo en Floripa y después estuve trabajando en la apertura de la oficina en Ciudad de México. Ahora estoy en Monterrey, de regreso en mi casa, y quien quiera conectarse conmigo, quien quiera saludarme, darme algún feedback o simplemente decir, hola Gaby, ¿cómo estás? Estoy como Gabriela Escamilla en LinkedIn, es la red que más utilizo, y de verdad, quien esté abierto a la conversación, siempre estoy platicando con mi comunidad y será genial estar en contacto con ustedes. Además del trabajo que he hecho los últimos 5 años de marketing, he sido Field Marketing en RD Station, fui Trailblazer, fui Customer Success, estuve trabajando en la parte de expansión internacional de RD, llevando todo el conocimiento y la operación de Brasil hacia México y Colombia. Estuve creando los casos de éxito, estuve con el blog, estuve con los emails, estuve en la parte del blog, estuve haciendo de una scale-up, una startup en el mercado latino, y de eso aprendí bastante sobre generación de demanda. Pues vengo a contarles un poco de mi experiencia. Además de eso, tengo algunos proyectos paralelos que son mis hobbies. Tengo un podcast que tiene 3 años y medio, se llama Marketing Hack Show. Está en español, hay algunos episodios en inglés, hay como 6. El último fue con Neil Patel, se los recomiendo por ahí, entre los primeros de la primera temporada, seguro van a aprender, o también si quieren aprender solamente español, se los recomiendo bastante. También tengo otro podcast, que este es un proyecto mucho más nuevo. Empecé a colaborar con Facebook de Latinoamérica y creamos Accelerate Podcast, que es con los más grandes casos de éxito de Facebook en cuestión de números, en cuestión de resultados, en cuestión de conversion, de brand lift. Entonces, ya está disponible la primera temporada, son 5 episodios y semana a semana voy a seguir subiendo más episodios. Hay empresas muy, muy grandes que vale la pena escuchar su historia. Entonces, eso es un poco de los hobbies y de cómo yo me sigo actualizando en la cuestión de marketing. Y ahora sí, quiero contarles un poco a lo que vinieron a aprender sobre la importancia de los emails en el embudo de ventas, y vale la pena empezar explicando qué es un embudo, antes de explicar cómo empezar a implementar y la importancia que tienen los emails dentro de una estrategia de marketing. Vale la pena, si no conocen el embudo de ventas, presentárselos. Entonces, del lado derecho pueden ver que hay diferentes fases, ¿no? La primera es visitantes, que siempre va a ser el resultado de acciones de atracción, siempre van a ser, digamos, como muchos esfuerzos, ya sea de SEM, de estrategias pagadas de anuncios, ya sea Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, todo lo que tiene que ver con comprar anuncios. Aquí también se aplican las estrategias de SEO, aquí aplica un poco el contenido orgánico. Entonces, siempre vas a tener al principio del embudo los visitantes, que son esas personas que todavía no te conocen y no tienes datos sobre ellos. Después tenemos a los leads, que los leads son estos prospectos o estos contactos que se ponen en contacto contigo, ya sea por un formulario, por una landing page, por un chatbot. Hay como distintas maneras de ponerse en contacto contigo, pero esta segunda fase hablamos de conversión. Primera atracción, segunda conversión. Tercero, hablamos de relacionarnos con esas personas. No todas las personas están listas para comprarnos en ese momento. Estaría genial que todas las personas me compraran en este instante al ver mi anuncio o al ver mi publicación en Facebook, pero la realidad es que hay un trabajo que se tiene que hacer de reconocimiento de marca, de autoridad, de confianza, para que la gente pueda realmente convertirse en mi cliente. Entonces, hablamos de las oportunidades y de relacionarse, y por aquí los canales pueden ser vía email, que esa es la concentración que vamos a hacer en esta presentación. Puede ser vía WhatsApp, puede ser vía Messenger también, hay diferentes canales, Telegram también puede ser, pero nos vamos a concentrar mucho más en el canal muy, muy antiguo, que es el email, que sigue dando resultados. Y de las últimas fases dentro del embudo de venta, hablamos ya de ventas, que son los nuevos clientes, análisis, que va dentro de cada una de las fases, y después hablamos un poco de retención, que hablamos también de fidelización. Entonces, nos vamos a concentrar en esta de aquí, que es la de oportunidades, esta tercera.
Entonces, para mí siempre una estrategia de marketing digital o de generación de demanda va a empezar con un embudo. Entonces, ¿qué significa o para qué es el embudo? Es para organizar tu estrategia y visualizar el desempeño basado en las fases del embudo de marketing y de ventas. Entonces, eso para mí es una primera definición de lo que es el embudo de ventas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La realidad es que han pasado muchas cosas. Por primera vez, todos estamos en el mismo escenario de pandemia y todos tenemos este desafío como dueño de empresa, como analista, como vendedor. Tenemos que generar nuevos clientes de manera recurrente en 2021. Mes a mes tienen que llegar nuevas personas a comprar mi producto o a contratar mi servicio. Y la verdad es que muchos negocios realmente solamente dependen de las indicaciones del famoso word of mouth, que es un canal muy bueno. La verdad es que está genial hablar de que las personas estén indicándome, pero la verdad es que hay algo más que nosotros podemos hacer como estrategia de marketing digital, no solamente comprar anuncios, pero podemos crear nuestro embudo de ventas y trabajar una muy buena estrategia de email marketing para que no solamente dependamos de indicaciones, que el canal de indicaciones se quede como un canal de adquisición de clientes, pero que también marketing digital sea un canal relevante dentro de tu empresa. Ahora, esto es muy interesante y me gustaría empezar con esto porque antes de hablar de más embudo de ventas, de marketing digital, hablar de email, es importante el desarrollo y la planeación de objetivos, porque si no lo tienes, de verdad, estamos en el mes de abril, lo puedes escuchar mucho más adelante, pero siempre es importante que independiente del mes en el que estés, tengas un establecimiento de objetivos. Entonces, ArtStation, que es la empresa donde trabajaba, hizo un estudio con clientes para entender cuáles eran las formas de éxito y mucho ojo que aquí no decimos los objetivos porque realmente todavía no están específicos. Quien conozca mucho más de objetivos, hay una metodología que se llama SMART, que claro, tienen que ser mucho más específicos, tienen que ser en un tiempo, tienen que ser accionables. Entonces, esto solamente es una idea para que ustedes puedan inspirarse para crear sus propios objetivos, vuelvo independiente del cargo que tengas. Entonces, como ejemplo, pueden ser una generación de leads o leads calificados, puede ser seguir actualizado en marketing digital, vender para leads calificados, reducir el famoso costo de adquisición que a veces es bastante alto, medir y mostrar resultados, ser referencia en tu industria, aumentar la productividad y fidelizar a los clientes. Recuerda que no solamente este es el objetivo de, bueno, ya solamente genero leads, no, es voy a generar leads en un 10% más o en un mayor porcentaje que el mes pasado. O a lo mejor decides que voy a generar en el mes de abril 200 leads para que después ventas pueda abordarlos, pueda ponerse en contacto con ellos o pueda mandarles una estrategia de email marketing y empezar a educar su proceso de compra. O a lo mejor si eres un e-commerce o eres un B2C, pues bueno, tienes que entender que aunque el modelo es diferente de B2B, sigue siendo lo mismo. Les vas a vender a las personas y vale la pena también generar ese dato para después enviarle un correo, a lo mejor de oferta, pensando que el Customer Journey es mucho más corto, pero es importante que tengas estos objetivos. Sí, vender es el objetivo macro, el principal, pero tienes que entender que hay ciertos pasos que tienes que tener. Ahora, seguimos. ¿Cómo empezar? Y la verdad es que esta presentación la dividí en diferentes pasos y diferentes recomendaciones. Y como toda estrategia de marketing digital, siempre la pregunta va a ser, Gaby, ¿por dónde empiezo mi estrategia de marketing digital? ¿Cómo le hago? Son tantas cosas que puedo hacer. Hay varias metodologías, que si social selling, que si inbound marketing, que si outbound marketing, que si account based. Hay muchas cosas y sin decir todas las nuevas tendencias, ¿no? Si estamos hablando de chatbots, que estamos hablando de blockchain, que estamos hablando de big data, hay muchas cosas, pero la verdad, el marketing no ha cambiado en la cuestión de tienes que tener una serie de pasos hasta que llegues a un punto que ya puedas generar esos experimentos. Y lo primero, desde hace muchísimos años, es conocer a quién le estás hablando. El paso número 1, y para mí, es perfilar a tu mercado. Puedes crear tu buyer persona, tu avatar, le puedes llamar lo que quieras, pero siempre tiene que ser alguien muy específico. Puse este pequeño GIF porque a veces nos sentimos así, de no sé quién eres,
ni de dónde viniste, porque a veces como marketing estamos bastante felices, bastante contentos de que generamos una nueva oportunidad para ventas, pero no sabemos ni cuál fue la fuente de tráfico que llegó con nosotros, cuál fue el canal por el que la persona pasó, ni los puntos y las interacciones que tuvo conmigo. Entonces, tengo que saber si yo le voy a hablar a un gerente de ventas de Sao Paulo que tiene 40 años, que trabaja en una startup y que no se siente suficiente con su trabajo, está muy estresado, no tiene un work-life balance. Entonces necesito entender muy bien a quién voy. Y esto es muy interesante, esta pequeña imagen. Para nosotros es qué tanto sé de él, lo que piensa, lo que siente la persona, lo que escucha, lo que ve, lo que habla, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus debilidades. Es bastante importante para las personas entender qué es lo que está pasando con ellos, qué se levantan pensando. Entonces, mi marketing tip es hablar con tus clientes, siempre. Ahora, Gaby, ¿qué pasa si yo no tengo clientes? ¿Qué pasa si al final voy empezando? Tú puedes hacerle como yo, aunque la verdad vas a tener bastantes aprendizajes sobre esto. Yo cuando empecé mi podcast tenía una expectativa de mi buyer persona. Le puse Ana, tenía 25 años, analista de marketing, trabaja en una empresa B2B, quiere actualizarse en marketing digital y escucha podcast cuando hace un ejercicio. Este es mi mundo ideal de mi buyer persona y tú también lo puedes hacer pensando en el market fit que tiene tu producto, tu servicio. Pero en realidad es que entre más vendes tu producto y entre nuevos clientes vas a empezar a perfilar y a filtrar a las personas y vas a crear tu buyer persona, lo vas a ir moldeando, lo vas a ir como creando a tu manera. Y la verdad es que lo que pasó conmigo es que entendí mucho más la realidad de mi buyer persona entre más empezó a crecer mi comunidad. Sí existía Ana y de hecho es una muy buena amiga mía que escucha mi podcast. Entendí que sí era analista de marketing, pero que trabaja para empresa B2B con experiencia previa en B2C. Tiene una dificultad de explicar al equipo de por qué generar leads. No solamente no tiene una jefa de marketing, su jefe es uno de ventas, entonces es difícil decirle, oye, necesito generar leads para que después tú negocies con ellos. Ella trabajaba como también SDR, que es un pre-vendedor en el que ella se aseguraba que la persona fuera calificada y después pasaba al dueño o al gerente de ventas. La cuenta de Google AdWords la creó la diseñadora con una cuenta personal, entonces eso era bastante peligroso y me comentaba que ella por ser nueva o ser joven, digamos como en cuestión de edad, mucho más joven que la diseñadora, no le hacían caso sobre eso. No implementaban automatización de emails y me di cuenta que escuchaba podcast cuando trabaja. Entonces, si se dan cuenta, mi buyer persona empezó a cambiar, realmente la persona no cambió, pero empezó a cambiar mi perspectiva y como mi análisis de la persona, porque empecé a conocerlo un poco más y eso solamente fue hablando con las personas, siempre pidiendo feedback, pidiendo un tiempo, un espacio para que la gente realmente pues tenga esa conversación bilateral de mi parte. Entonces, esa siempre va a ser mi recomendación para ustedes al empezar a crear su embudo y también los emails, porque ahora a lo mejor pueden pensar, Gaby, ¿qué tiene que ver esto con la campaña de emails? Uno, nosotros cada vez que creábamos un copy en el correo, que ahorita vamos a hablar mucho más de las recomendaciones de los emails, uno es que siempre usábamos una plataforma, no empezábamos desde cero a enviar los correos uno a uno, ya usábamos una plataforma de automatización. Y segundo, siempre pensábamos en el lenguaje de la persona, no mandábamos en un lenguaje súper formal ni en un lenguaje muy casual, era muy, muy pensado. Nosotros en ese momento teníamos 4 buyer personas, de los cuales a 2 le hablábamos, los otros 2 no entraban en ese momento en las comunicaciones. Entonces, siempre pensando como cuáles son sus problemas, pensando en septiembre. Septiembre que acaba después de agosto, septiembre que es un mes que es la independencia en el caso de México, septiembre que puede ser un mes bajo para muchas personas. En Brasil se están preparando para verano, ¿qué es lo que está pensando la gente? Entonces, muchas de las cosas es siempre pensando en el buyer persona. El email puede tener la mejor oferta, el email puede tener el mejor diseño, puedes tener tu embudo más increíble del mundo, pero si no piensas en tu buyer persona, realmente no te va a funcionar, no va a convertir y después va a salir lo más famoso que dice la gente, que el marketing no funciona. Entonces es muy relevante que entendamos esto. Paso número 2,
para entender es diseñar tu contenido. Entonces, así como existe un embudo de ventas, existe un embudo de contenido y es bastante relevante para tu estrategia de correos. Y aunque no vamos a hablar en esta conferencia de lo que le sigue a los emails, o sea, la automatización de marketing, es muy importante prepararte para que en algún momento lo llegues a implementar. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Seguro algunas personas ya conocen un poco sobre este embudo de contenido. Aunque esté más enfocado en content marketing, se relaciona mucho a la estrategia de email marketing. Y ahorita les voy a decir por qué. Primero, quien nunca lo haya escuchado o quien quiere tener como este recordatorio, el embudo de contenido siempre se va a dividir en 3 fases. En TOFU, Top of the Funnel, que es contenido para generar solamente interés, son esas guías o esos contenidos que hemos visto sobre la guía de Instagram, la guía de TikTok, la guía de tendencias, la guía de cómo mejorar la salud, la guía de cómo tener el hábito de hacer ejercicio, por ejemplo. Son contenidos que no hablan de tu empresa, son contenidos que solamente son de un interés común, ¿no? Y que quieres resolver un problema. El segundo es el contenido MOFU o Middle of the Funnel, en el que ya le empiezo a dar una posible solución para curar la necesidad del lead. Entonces, esto es un contenido que ayuda un poquito más. Por ejemplo, en RD llegamos a trabajar el contenido de reporte mensual para las agencias, en la que teníamos una presentación, porque sabíamos que las agencias a veces daban un reporte de 100 páginas, de 200 páginas, y las empresas no las veían, sus clientes. Entonces, era una presentación bastante resumida para ellos. Entonces, un contenido MOFU, para diferenciar del TOFU, es uno que va mucho más allá. De hecho, he visto que varias personas en redes ya tienen como sus templates. Ayer me tocó ver que una amiga tenía sus templates de contenido. Eran 365 ideas para que puedas crear tus ideas de contenido y cada día tengas algo que escribir. Ahora, el contenido BOFU es el contenido donde ya empiezo a hablar de mi producto, que de hecho el 90% de las empresas cae en solamente esta estrategia. Yo quiero hablar de mi producto, quiero hablar de descuentos, quiero hablar de mis funcionalidades, quiero hablar de un buen de cosas de mi producto, pero no tanto del problema o la necesidad. Recordemos que trabajamos en una empresa o creamos en una empresa porque queremos satisfacer la necesidad de una persona, queremos resolver un dolor o queremos evitar un dolor. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, las fases y los tiempos del contenido. Ahora, Gaby, ¿por qué se relaciona esto con email? ¿Qué tiene que ver lo que me estás diciendo de content marketing? Yo ya sé de content marketing. Y bueno, resulta que cuando hacemos email marketing, imagínense que el embudo de ventas es bastante parecido a esto. O sea, el embudo de ventas es atracción, hablamos de conversión, de relación y de ventas, ¿no? TOFU, MOFU y BOFU. Resulta que cuando hablamos de email, en email no siempre voy a generar correos que sean solo de descuento del producto. O sea, no hay solo emails BOFU en tu estrategia. Vuelvo, si tú lo haces, te respeto, no pasa nada y si consigues resultados está bien. No en todo el caso y hay sus excepciones, pero la realidad es que tienes que entender que muchos correos tienen que ser TOFU para generar interés. Si tú al final empiezas a generar una base de datos a través de un ebook, un webinar, algún contenido de lead generation a través de una famosa landing page, que es una página de conversión en la que una persona te entrega un contenido y una persona te completa un formulario, así es como generas el lead. ¿Cómo vas a tratar el lead después? ¿Solamente lo vas a dejar ahí de, bueno, gracias por nuestra guía? ¿O le vas a mandar más correos? Ahora, no porque te haya completado tu guía y descargó tu máxima guía para, por ejemplo, conseguir la nacionalidad portuguesa o la nacionalidad española, que he visto esos ebooks, no necesariamente quiere decir de, bueno, aquí ten tu asesoría para ver cuánto te va a costar sacar tu pasaporte europeo. Muchas veces la gente tiene mucho más problemas a resolver o mucho más dudas, preguntas, para que realmente llegue a la decisión, ¿no? Entendamos de los principios de marketing que tenemos siempre un customer journey, que al final no es lineal, o sea, ¿qué quiere decir? No voy de paso A a B, a C, a D, a veces se regresa, pero por lo menos tengo que trabajar para resolverle todas las dudas. En eso llega el nuevo marketing moderno, a influenciar de manera positiva para que la gente resuelva sus dudas y cuando esté lista ya pueda hablar con ellos y venderle. Entonces, tengo que entender que la mayoría de mis correos probablemente van a ser educativos y cuando la gente esté lista, también voy a enviar algunos
correos Bofu, ¿vale? Ahí es donde entra como mi automatización, mi automation flow, en el que puedo organizar una estrategia de 2 o 3 correos, siempre pensando que el primero es Tofu, el segundo Mofu y el tercero es Bofu. Y les voy a contar un poco más adelante cómo puedo hacer eso, porque al final una estrategia de email y automatización es relevante para un embudo de ventas. Paso número 3 es la segmentación. Y ya nos fuimos a la parte de, yo ya tengo mi buyer persona, yo ya empecé a pensar en mi contenido. Y tercero es la segmentación. Yo puedo tener la mejor base, yo puedo tener el mejor contenido, pero si yo no empiezo a dividir, porque pensemos, yo, Gabriela, no soy la misma persona que tú que me estás escuchando, que otra persona que me está escuchando en Minas, en Floripa, en Sao Paulo, en Río, lo que quieran, en México, en Colombia, en Argentina. Es muy diferente las personas que me escuchan y la verdad, cuando tú eres usuario, te das cuenta cuando una persona manda un email genérico o un email segmentado. Ahora, ¿qué quiere decir esta segmentación? Es empezar a agrupar a las personas, empezar a filtrar o digamos empezar a dividir, ya sea por género, femenino, masculino, por compras recientes en el caso de e-commerce, por el cargo que tiene la persona, por el tamaño de la empresa, por las visitas recientes, puede ser como por el tráfico que ha tenido en la página. Geolocalización, puede ser tasa de apertura, tasa de clic de correo, puede ser clics en Google AdWords, que ahí puede ser un retargeting también, puede ser interacción en otros canales, clientes inactivos también, que puede ser que hace mucho no te pones en contacto con ellos y les quieres vender o quieres renovar, o gente que no te ha comprado en 6 meses, ¿no? Esos son algunos ejemplos de tipos de segmentación que puedes tener y la verdad es que es muy, muy relevante porque al final, si tienes una base de 1000 prospectos o 1000 leads, no les vas a enviar la comunicación solo así igual a ellos. Tienes que por lo menos segmentar de una o 2 variables. Ahora, ¿qué quiere decir esto como en la práctica? Yo tengo 2 variables y aquí es donde entra un poco de la calificación de leads. El perfil siempre lo voy a dividir con una característica a veces demográfica. Para nosotros en RD lo más importante era el cargo o el tamaño de la empresa. Ustedes hagan esa reflexión de cuál es la variable más importante para analizar cuando yo hago una estrategia de conversión, ya sea ebook. Si, por ejemplo, para una empresa es entender si la persona es soltera o casada, pues bueno, le pregunto si es soltera o casada. Si para una persona lo relevante es saber si facturan más de 100,000 reales, pues bueno, puedes poner un aproximado, pero tienes que decidir cuál es una variable, porque entre más entiendas, hasta mismo puede ser algo tan simple como la industria. Si tú al final te interesa mucho más la industria de tecnología o la de fintech o la de educación, puedes hacer una segmentación de un correo específico para ellos en su idioma, en su vocabulario, en su experiencia. Ahora, no tienes que segmentar tanto, ¿no? Porque al final pueden ser que sean bases muy pequeñas. A lo mejor de esos 1000 leads tú tienes 200 de educación, 400 de tecnología, que ahí van 600, y otros 400 a lo mejor de hardware and software, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es segmentar para ese tipo de industria y eso va a hacer que la gente tenga mucho mejor experiencia. Entonces, siempre que hagas correos, piensa en eso, segmenta una variable, vuelvo, puede ser cargo también y que a los directores de marketing, que son tu buyer persona, en el caso que sea, les hables como tomador de decisión, mientras que a un analista o a un coordinador les hables de otra manera. Y porque son otros desafíos. Entonces, es muy importante que siempre pienses esto cuando mandes correos, porque hasta eso dentro de tu embudo de ventas va a tener sentido que les hables de esta manera y los prepares para la compra, que es la última fase del embudo. Y la segunda variable es de interés, que aunque no tiene mucho que ver en como la práctica de mandar correos, o sea, cuando escribes correos no tienes que pensar en esto, pero en la parte macro, el embudo de ventas, el lead scoring también se enfoca en interés, que son el número de interacciones. Ahora, de la manera que se relaciona con el correo, es que cuando tú vas a segmentar, digamos que es día 30 de abril, que es 4 de mayo, o hasta mismo, si es 30 de septiembre, 30 de diciembre, y tienes que llegar a una meta, o estás en día 15 y estás como bajo en tus números, puedes agarrar, digamos, los tomadores de decisión del cargo de director de marketing, puedes agarrar las personas que tuvieron interacción en tu página de precios, en tu página de contacto, en tu página de productos, si quieres, y esos son los criterios que vas a usar para la segmentación, para que una persona pueda recibir tu correo. Y eso está fantástico.
Y al final, vuelvo, no todo es manual, sí tienes que usar una plataforma de automatización que te deje hacer las cosas mucho más fácil, pero para eso te sirven esas dos variables, para que tu mensaje llegue en el momento correcto, a la hora correcta, a la hora que la gente lo necesita. Ahora, ya se entendió la parte de segmentación, espero que vayamos bien y vuelvo, si después de la presentación tienen alguna pregunta, de verdad no piensen dos veces para escribirme un mensaje por LinkedIn. Ahora, ¿cómo se ve la segmentación en la práctica, no? Este es un print de algunos ejemplos que llegamos a trabajar en RD Station de campos, ¿no? El campo que le quiero poner a mi landing page. Aquí hicimos un ebook de la guía de email marketing. Aquí está el formulario. Y como ven, el formulario es personalizado en el que le pregunto a la persona el nombre, el correo, la empresa y el cargo. Y aquí, por ejemplo, mi variable más importante es el cargo, en el que si una persona es analista de marketing le voy a hablar de una manera, si es director de ventas de otra forma. Ahora, eso es muy interesante y esto tenemos que llevarlo mucho en cuenta en cualquier industria o tamaño de empresa que estemos. Solamente el 3% de las personas está lista para comprar. Entonces tengo que pensar y el 97% de las personas que están entrando a tu sitio web, o las personas que entran a tus redes sociales, ¿con qué se van? ¿Con qué los dejas? Entonces, esto es otro argumento para si tú solamente estás trabajando con una estrategia que solamente se enfoca a la venta, a las funcionalidades, solamente te va a caer el 3% de la gente de tráfico o de seguidores que tiene a ser clientes. Entonces hay otras personas que están dispuestas a escuchar, hay personas que no están pensando en esto, hay personas que no están interesadas y hay personas que saben que no están interesadas. Y esto se sacó de un libro que se llama The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. Entonces piensa mucho en cada una de las estrategias, cómo llevo a más personas que solamente están dispuestas a escuchar, que no están pensando en eso, cómo yo soy relevante para ellos. Tengo que pensar también si hay un senso de urgencia, si es como el timing correcto, pero siempre tengo que pensar que mucha gente no está lista para escucharme. Ahora, como dije, en el embudo de ventas vamos a enfocarnos solamente en la parte de relacionarnos de oportunidades. Las otras fases son sí relevantes, pero como por propósito de esta conferencia nos enfocaremos en oportunidades. ¿Cuáles son los errores del email marketing? Y esto es muy importante. Al principio, no definir un remitente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, y esto viene desde una tendencia desde hace varios años, no pongo quién le habla, o sea, si yo soy empresa solamente RD Station es diferente a Gabriela de RD Station. Eso lo hace como mucho más de persona a persona, que digamos que también es una tendencia, lo hace mucho más de confianza, mucho más de autoridad. Si pones una foto, si pones tus redes sociales, la gente te va a agradecer que realmente pongas un remitente. El segundo error de marketing es trabajar en el asunto en el último minuto. Entonces, por aquí pueden ver una imagen en la que tiene el copy o digamos el texto de apertura y dice: ahora conocerás todo sobre la automatización de marketing, Gaby de RD Station. Eso al final es bastante relevante porque es lo que va a determinar que la persona abra o no abra mi correo. Entonces yo sé, y también es error mío, a veces lo trabajo hasta el último minuto porque es lo último que hacemos después de todo el cuerpo, todo el texto, o la imagen o el diseño, pero de verdad dense su tiempo. No dejes al final, y este es como mi marketing tip, uno de los principales influenciadores de las tasas de apertura, que al final es bastante bueno tener una tasa de apertura alta, más posibilidades de que la gente lea mi contenido. El tercer error, que ya no se usa tanto, pero vale la pena decirlo, es usar el no reply, ¿no? ¿Quién no le ha llegado ese correo? Lo abres y dice como don't reply. Este tip para mí es muy, muy importante, como los demás, es el cómo estás interactuando con tu base. Depende si el correo se entrega en la bandeja o no. Hay muchos correos que no llegan, hay muchos correos que llegan spam, y de verdad odio cuando la gente dice como te envía tu correo, por favor checa tu spam. Es como, ¿y por qué? Esto es una muy mala práctica, no debería llegar spam. Entonces es muy importante que al final llegue a la bandeja de entrada. No definir un objetivo también, así como cualquier estrategia de marketing, cualquier estrategia de landing, de campañas, tienes que definir tu objetivo. Y aquí el tip siempre va a ser, tiene que llevar el usuario, siempre tiene que haber un call to action, una llamada a la acción. Tienes que llevarlo a convertir en una landing page, a comprar algo. Y claro, nunca dejes tan pesada la lectura, porque hay personas que hacen como el newsletter eterno que tienes hasta que picarle a view entire message porque realmente no sabes dónde quedó todo. Entonces,
muy, muy importante que definas tu objetivo. ¿Qué quiero? Que la gente vaya a mi nuevo blog post, que la gente vaya a mi nuevo video, que voy a sacar de aquí como consecuencia un lead calificado, una persona que interactúe conmigo. Tengo que entender muy bien qué es lo que yo quiero. El quinto error es usar cualquier imagen. De verdad, existen muchísimos bancos de imágenes y aquí les voy a dejar 57 ejemplos pagados y gratuitos de bancos de imágenes porque parece que usamos a veces las mismas de Google Images. Entonces, no uses imágenes de baja calidad o fuera de contexto. Y también, ¿no? Evitar imágenes de situaciones no reales. La gente quiere ver a personas. De hecho, hay mucha gente que recomienda que campañas de Facebook, la gente prefiere ver a personas, ¿no? Está padrísimo ver animaciones, pero siempre preferimos ver a personas porque esa es nuestra realidad. Y el sexto y el último error es abusar del hard sell. Vuelvo. No porque la gente te haya dado su correo, quiere decir que esté listo para que le des descuentos, que le des un 2x1, que le des un free sample. Sí está bien esto y puede funcionarte, pero normalmente queremos saber mucho más de ti, queremos saber mucho más del problema que resuelves antes de comprarte. Entonces, tu tip es, cuando estés creando tus campañas, recuerda no forzar una venta. Esto realmente va a perjudicar el desempeño de tus correos. Y que también tú puedes tener una base de 20,000, 30,000 correos, no se los envíes a todos el mismo correo. Segmenta, empieza pequeño, de verdad, haz un test de primero 200, primero 300, porque al final si tu base no ha sido contactada en mucho tiempo, eso va de verdad a perjudicar en el desempeño. Ya estamos llegando a la última parte, tristemente, de mi presentación, pero quiero terminar con estas 3 recomendaciones para hacer un buen trabajo de email marketing junto al embudo de ventas. Entonces, quédense conmigo, ya vamos a terminar y espero que les estén gustando todos estos tips que les estoy dando. Primero es crear tus automatizaciones enfocadas en generación de lead, ¿no? Hice como esta pequeña imagen en la que se puede ver paso a paso qué tienes que hacer. Por ejemplo, tener una oferta de contenido, tengo que colocarle una landing page o página de captura, hasta puede ser una campaña de Facebook Ads que solamente hay un formulario de por medio, pero cuidado porque hay veces que la calidad de leads no es buena. Hago una campaña en Facebook Ads, llega la persona a convertir en el formulario, llego a la thank you page y envío un email de bienvenida. Entonces, el email realmente puede hacer la diferencia porque creas un nuevo canal de comunicación. Es lo que conecta de atraer, que vimos aquí en las primeras etapas. El segundo, convertir en una landing page, completa el formulario. Y el email es la tercera fase. Vas bajando de un paso al segundo paso a la tercera fase de email y lo que quieres es seguirlo bajando para que se convierta en cliente. Entonces, el email entra dentro de una representación importante. Aquí solamente entra el email de bienvenida, pero de aquí ustedes de seguro en esta conferencia van a hablar de automatización. Puedes poner después un correo, un segundo, un tercero en el que vayas realmente preparándolo para convertirse en su cliente. Y como se ve aquí en esta pequeña infografía, lo que quiero es que pase del primero al segundo, al tercero o al cuarto. Lo que les dije es lo que estamos viendo en una representación gráfica aquí. Mi segunda recomendación es siempre planear tus estrategias y enfocarte en la conversión. Hablamos mucho de las métricas de vanidad, hablamos mucho, nos enfocamos en awareness, en branding, lo que quieras, pero al final tenemos que trabajar con un embudo de ventas, tengo que trabajar con visitantes, con leads, con oportunidades, con metas y tengo que tener mis metas, tengo que tener mis números. Si yo, y la verdad es que ahora puedo planear mucho más basado en números gracias a que estas herramientas, por ejemplo, Facebook Ads, te da un aproximado de cuántos visitantes vas a tener basado en el dinero que inviertas. Entonces, yo quiero 215 visitantes, voy a dar el ejemplo, puedes invertir 50 reales, 100 reales, vuelvo, no me hagan caso, pero estoy dando solo el ejemplo. Imagínense que voy a invertir 100 reales, eso me da 215 visitantes. En eso voy a tener una conversión de landing page de 129 leads. Le mando una estrategia de email en la que se va preparando la persona y eso me va a generar 21 ventas. Entonces, esto es muy, muy importante que entiendas que el email tiene una importancia bastante y un peso grande dentro de tu embudo de ventas, porque eso es lo que va a llevar de la oportunidad a la venta, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo es oportunidad? Cuando la persona ya interactúa, empieza a cumplir tu criterio, por ejemplo, cuando hablábamos de perfil, que cumple el criterio de director de marketing, si esa es la variable más relevante, o si cumple el criterio de el número de empleados de 11 a 50 empleados, esa es la variable importante, ya entra en oportunidad. Y también interés, ¿no? Ya interactuó contigo varias veces y ya está listo para ser abordado por
ventas. Y la tercera recomendación es hacer tu benchmark por industria. Es bastante normal que muchas empresas no saben si están haciendo un buen trabajo. Realmente, a veces, por ser industrias tan diferentes dentro de lo que hay en el mundo de Internet, no sabemos por dónde empezar. Y hay una herramienta que hizo ArtStation que se llama Benchmark por Industria, en el que pones tú tus datos, pones tú cuál es la industria en la que eres, si eres educación, en este caso este es e-commerce, y tú pones tu embudo actual, ¿no? No importa si no lo tienes, de verdad no pasa nada, no te voy a juzgar, pero pon el escenario ideal o lo más aproximado que puedas, el número de visitas que tienes, el número de leads, personas que se ponen en contacto contigo, personas que ya pasan a ventas y las personas que son tus nuevos clientes y tu ticket promedio. Te dice cuánto te está costando, cuánto estás ganando, ¿no? En este caso, cuánto estás ganando. Te da un porcentaje de conversión, aquí tienes 6% y 6.7% de lista de oportunidades de ventas tienes 8%. Si estás en color verde, estás en el escenario ideal, y en el benchmarking te dicen que la industria de e-commerce hace por lo general 3%. Entonces te dice, vas bien, estás mucho más alto que el promedio de la industria. Pero de leads oportunidades tienes 16%, la industria está en 21%, y de oportunidades a ventas tienes 8%, mientras que la industria está en 61%. Y aquí ves tus cuellos de botella. Aquí ves que a lo mejor tienes que cambiar tu estrategia de correo, porque oportunidades a ventas no se está cerrando, o a lo mejor ni usas estrategia de correo, o tienes que ser mucho más adecuado. Entonces tienes que ver dónde mejorar. Y hay una segunda parte del ejercicio en el que está el embudo ideal y te dice, con los números mínimos de la industria podrías estar ganando de 800, por ejemplo, reales a 7,800 reales. Entonces, está bastante buena esta presentación, este ejercicio, porque realmente te da una dirección y una planeación de metas de lo que podrías tener. Entonces, aquí está el link. Les voy a dejar el link de la herramienta para que saliendo de este evento puedan usarlo y puedan por lo menos ver por dónde empiezan. O si ustedes ya tienen como algo parecido, ver cómo están comparado con la competencia y si está bien que estén creciendo así. Entonces, para mí, esta es de mis recomendaciones. Y lo último son unas alineaciones y compromisos para que realmente tu estrategia de marketing sea eficiente. Y es aquí donde hablo que si no tenemos una alineación de objetivos, alineación de entregas, no ha servido de nada que yo tenga una persona encargada de marketing o que yo esté haciendo los mejores correos. Primero, marketing va a entregar volumen de leads y oportunidades de negocio necesarias para que el equipo de ventas alcance su meta. Las informaciones que deben de ser enviadas, o sea, oye, este lead que le envía un correo es analista de marketing o es director de marketing. O la persona estuvo interactuando 3 veces conmigo y descargó tantos ebooks, que normalmente en una plataforma de automatización se ve ese historial. También que digan al equipo cuáles son las campañas programadas por ocurrir y también los compromisos de ventas, cuál es el estatus de las oportunidades abordadas, que realmente se diga eso con marketing, oye, este mes tenemos 10, tenemos 15 oportunidades, el tiempo máximo entre la entrega del lead y el abordaje del vendedor, cuántas tentativas de conexión deben ser hechas antes de devolver un lead y el feedback circular, ¿no? Y también, ¿qué pasa si la persona no consigue contacto? Oye, ¿puedo enviar un correo? Oye, Gaby, tengo 10 personas que en el mes de marzo no me contestaron. Podemos enviar una campaña de correo enfocado en reactivarlos, en darles una oferta. Si, por ejemplo, el motivo de Lost fue falta de prioridad o falta de presupuesto, bueno, envía un correo con un copy enfocado en el dolor que hiciste. Entonces, quiero terminar, porque ya se me acaba un poquito el tiempo, esta presentación con esta reflexión. Las herramientas sin estrategia son solo eso, herramientas. Tú puedes usar el mejor email marketing, pero necesitas una buena herramienta, que existen muchísimas. De verdad, al final podemos hablar otro momento de esto. Si quieren preguntarme cuáles son las mejores herramientas, les puedo contar. Pero una herramienta sin una estrategia solo es una herramienta y solo te va a funcionar como una herramienta. Entonces, como último mensaje, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Espero que realmente los inspire a tomar esa acción. Si buscaban esa señal para empezar a trabajar, de verdad, tomen esta, porque es muchísimo trabajo lo que tienes que hacer, pero de verdad a largo plazo vale la pena. Y aunque al principio esté difícil o lo percibas como difícil, realmente solamente es práctica, es entender tu mercado y saber cómo puedo seguir escalando. Entonces, muchísimas gracias. Estoy como en LinkedIn o en Instagram como Gabriela Escamilla. Vayan, salúdenme. Me encantará conocer un poco de su experiencia, de su realidad como negocio, y espero verlos pronto. Muchísimas gracias a Email Marketing Summit. Muchas gracias a Rodrigo por la invitación y espero que tengan una muy buena semana.